Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos tantas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que nosotros necesitamos escuchar. Tú conoces las batallas y los temores que hemos tenido que enfrentar esta semana. Tú conoces, Padre, lo incierto que es la vida, Señor, en este mundo. Pero te damos las gracias porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino, Señor. Es lámpara a nuestros pies. Te damos las gracias porque tu voluntad queda claramente expuesta cuando leemos tu palabra. Y ahora te rogamos, Dios mío, porque tú dirijas nuestros pensamientos, humilles nuestros corazones ante tu presencia, de manera, Señor, que al salir de aquí salgamos con corazones renovados, fortalecidos en ti, Señor, con el ánimo de servirte, vivir para tu gloria, tomando en serio lo que tu palabra nos enseña. Ilumina ahora nuestros pensamientos, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Hermano, quiero iniciar esta mañana con una pregunta. ¿Cómo pasamos del temor a la acción? ¿Cómo pasamos del temor a la acción? Porque el miedo ciertamente nos puede paralizar. Si no lo superamos, podemos ser realmente inútiles a la obra de Dios. Y es parte de nuestra naturaleza caída tener miedo. Pero no podemos vivir con miedo y servir bien al Señor. Los enemigos del pueblo de Dios siempre han sido muchos más en número, siempre han tenido muchos más recursos que la iglesia. Y al menos entonces, humanamente hablando, tendríamos razones para vivir con temor. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos aquí? ¿Cómo es posible
que una y otra vez los enemigos de la iglesia son brutalmente derrotados y la obra de Dios se sigue haciendo? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en la misma pregunta. Es la obra de Dios, por eso es que se sigue haciendo. Y el pasaje de hoy tiene mucho que enseñarnos acerca del temor y de cómo hacerle frente al temor. Antes de entrar al capítulo 6 y 7, ya hemos pasado por una serie de amenazas de toda clase. Amenazas internas, amenazas externas, y ambas han sido superadas con éxito y la reconstrucción de los muros ha podido continuar. Cuando entramos en el versículo 1, nos damos cuenta que prácticamente no falta nada para que los muros sean completamente terminados. Solamente falta que se pongan las puertas. El muro está casi terminado. Sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 6 dice que estos enemigos, a quienes ya conocemos, Sanbalat, Tobías, Gesem, ellos se enteran de que el muro está casi terminado, solamente falta poner las puertas y se dan cuenta que ninguno de sus planes ha funcionado. Ni las palabras de desprecio que leímos en el capítulo 2 y en el capítulo 4, ni sus maquinaciones para atacar Jerusalén, ninguna de esas cosas ha tenido éxito. Entonces, debido a que ninguna de estas cosas ha tenido éxito, ellos ahora van a intentar amedrentar a Nehemías por medio de cartas. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Lo primero que hacen es citar a Nehemías a un encuentro. Un encuentro parece ser diplomático. Este campo se encontraba a unos cuantos días de camino. Si Nehemías iba y venía, posiblemente le tomara 3 días de camino. Y además se encontraba en territorio enemigo. Entonces, todo este viaje, por muy diplomático que parezca la oferta, era una oferta tentadora. Recuerden, esta gente son los enemigos del pueblo y son gente con recursos, con posición. Parece ser una oferta tentadora reconciliarse los unos con los otros, pero Nehemías conocía de antemano a estas personas y sabe que hay un peligro muy serio, y es que esta gente puede matarlo en el camino o en esa reunión. Entonces, Nehemías entiende que ellos tienen la intención de hacerle mal, porque precisamente en el capítulo 2, en el versículo 10 de este libro de Nehemías, dice que oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, toda esta obra que iba a emprender Nehemías, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ellos odian a Nehemías porque Nehemías es el instrumento que Dios está usando para hacerle bien a su pueblo. Entonces Nehemías conoce bien las intenciones perversas de estos hombres. Sin embargo, la respuesta al mismo tiempo es tajante. En el versículo 3 les envía mensajeros de vuelta diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. En otras palabras, Nehemías les está diciendo, yo no tengo tiempo que perder con ustedes. Yo estoy demasiado ocupado en la obra que Dios me ha dado para hacer. No tengo tiempo para perder con ustedes. A diferencia de las otras amenazas de capítulos anteriores, en las que veíamos cómo el pueblo estaba involucrado, ¿verdad? Y el pueblo está al tanto de todo lo que está ocurriendo, aquí parece que es solamente Nehemías el que está recibiendo la carga o la presión o la oposición, mientras, y eso es importante, mientras la obra de reconstrucción en los muros se sigue haciendo. Y esa es una estrategia que no pasa de moda. Los enemigos del pueblo de Dios no han cambiado de estrategia desde entonces. Atacar siempre al líder, siempre al que va a la cabeza. En el Nuevo Testamento no van sobre los discípulos primeramente, van sobre Jesús. En el libro de los Hechos no van contra todos los discípulos ni contra todos los apóstoles, van contra Pedro y contra Juan, porque ellos son columnas de la iglesia. No van tras Timoteo, sino que van tras Pablo, que era el líder más experimentado. Y así como entonces los enemigos sabían que si conseguían amedrentar a Nehemías le iban a dar un golpe serio a la obra, así también hoy, si ellos logran desacreditar o desviar a los pastores de las iglesias locales, pues esas iglesias van a recibir un daño enorme. Si nuestros adversarios logran conseguir que los líderes de la congregación perdamos el foco, distrayéndonos con asuntos secundarios, desgastando sus fuerzas en asuntos que no tienen valor eterno, si consiguen hacerles perder el tiempo en cosas vanas, pues entonces los habrán inutilizado para la obra de Dios, puesto que ahora en sus manos estarán demasiado cansadas para hacer aquello a lo que Dios les ha llamado, que es edificar
y construir la iglesia local. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos necesariamente vivir vidas llenas del Espíritu Santo si queremos discernir, como dice Pablo, que los días son malos y que por tanto más nos vale aprovechar bien las oportunidades que Dios nos da para hacer crecer su obra en medio nuestro. La responsabilidad de edificar esta iglesia, mi hermano, no es solamente de los pastores, de los diáconos, es de todos los que estamos en la iglesia. Si no estás convencido de que tú también estás haciendo una gran obra, si no puedes decir con Nehemías, yo hago una gran obra, si no te ves como un ladrillo importante, útil y necesario en este gran edificio que se está construyendo, entonces vas a ceder a la tentación de usar mal tu tiempo, usar mal tus recursos, usar mal los dones que Dios ha puesto en tu mano para que los administres, porque vas a creer que eso no va a marcar ninguna diferencia en el resto de la obra, porque te creerás que no eres importante. Pero aquí, mi hermano, todos los miembros son importantes y todos son una parte importante de lo que está ocurriendo en esta iglesia, tanto en el presente como lo que estamos apuntando hacia el futuro. Dios no nos necesita, eso es verdad. Dios no nos necesita para hacer su obra, pero nos da el privilegio de ser parte de algo que es mucho más grande que nosotros, porque le place usar lo débil, lo menospreciado, lo que el mundo desechó para sus propósitos. Entonces, no te distraigas de la obra que Dios hace a través de ti y que está haciendo en ti. Ese es el principio que nos está enseñando Nehemías. No te distraigas de la obra que Dios ha puesto en tus manos para hacer y de la obra que Él está haciendo en ti y a través de ti. Y esa es también la exhortación a Pablo, a los Efesios. No pierdan el tiempo, no se distraigan en cosas vanas, apunten hacia el Eterno, esfuércense y aprovechen las oportunidades que Dios le da para hacer avanzar su reino. Por eso quiero que evalúes tu propio corazón, para que veas qué te distrae, qué te roba la fuerza para mantenerte enfocado en aquellas cosas que simplemente no te llevan a ninguna parte en tu crecimiento espiritual. Esa es una conversación que tienes que tener en privado con el Señor, evaluar tu corazón y ver qué te distrae, qué te roba la fuerza, qué te roba las ganas de seguir corriendo la carrera. Ahora, el versículo 4 me recuerda mucho a las redes sociales y ahora les digo por qué. El versículo 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y las 4 veces les respondí de la misma manera. Les digo que me recuerda a las redes sociales porque ustedes se imaginan a Tobías con WhatsApp, ustedes se imaginan a Tobías con telefonía móvil. Es como si le hace 500 llamadas perdidas y 400 mensajes al privado para que Nehemías le haga caso. Y todas las veces Nehemías lo que hace es irse, le enciende el teléfono diciendo, no tengo nada que ver contigo, ya te respondí, esto es lo que voy a hacer. Nehemías le da la respuesta, pero es insistente. Es como en el mundo dicen hoy tener una novia tóxica, ¿no? Estar arriba de ti todo el tiempo. No contento con esto, Sanballat le envía una carta abierta. Y la escritura lo dice por algo. Una carta abierta a Nehemías a través de un criado. Recuerda que en aquellos tiempos ellos no tenían celulares, ¿verdad? No podían llamarse, no podían mandarse un mensajito. Tenían que enviar a alguien con un caballo y una carta en la mano. O un camello, o lo que sea. La cuestión era que siempre había un intermediario. Y esta carta no está sellada. Esta carta está abierta. Si esta carta está abierta, eso significa que en todo el proceso en el que yo escribo la carta, la envío para que el otro se la dé y pase de mano en mano, en todo ese proceso, todo lo que esa carta diga va a ser leído por todos. Todo lo que esa carta diga va a estar abierto a los ojos de todos. ¿Cuál es el contenido de esa carta? Dice el versículo 6, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice. Gasmu es el mismo Gesén, lo que esta es otra variante del nombre. Dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, que estás proclamando profetas para que digan que tú eres rey, que dices hay rey en Judá, y además ahora el rey va a escuchar todo esto que tú estás diciendo. Entonces, es una carta abierta que todo el mundo puede leer y que no dice nada bueno acerca de Nehemías. Esta es otra sucia estratagema para que hacer caer a Nehemías. Quieren crear entonces en toda la región un falso rumor acerca de Nehemías, con tal de poner en contra suya a todos los que están alrededor de él. Dar una mala imagen de Nehemías, incluso ponerle en contra del rey para que el rey dude de la fidelidad de Nehemías como gobernador de Judá. Y la fuente es Gesén. O sea,
alguien de influencia. Incluso dicen los historiadores que pudiera ser más importante y más influyente que Sanbalat y Tobías. Cuando la gente escuchaba ese nombre decía, no, ese hombre debe estar diciendo la verdad porque es un hombre importante. Pero ya hemos comprobado que los planes de Gesem para con Nehemías y el pueblo no son buenos. Entonces, si alguien no conoce a Nehemías, cuando lee esta carta y lo que esta carta dice, enseguida lo que va a hacer es empezar a sospechar de la integridad de Nehemías. Y eso es justamente lo que ellos están buscando. Que Nehemías tema. Hay un falso rumor acerca de ti, todo el mundo lo está escuchando, tienes que temer, Nehemías. Esta mentira puede llegar al rey, el rey la puede creer y te puede quitar de ahí. Crear falsos rumores acerca de los líderes es otra de las estrategias favoritas de Satanás para destruir la iglesia a través de todas estas mentiras. Y Satanás, como alguien que lleva mucho tiempo en el trabajo del pecado, conoce muy bien que nosotros tenemos una debilidad, o bueno, dos debilidades. Una debilidad en la lengua, porque somos muy dados a hablar mal de otros, ¿verdad? Pero una debilidad en nuestros oídos porque nos encanta escuchar, sobre todo de los líderes, nos encanta escuchar cosas feas y cosas malas acerca de ellos. Es algo que no podemos evitar. Nos encanta hablar mal de otros y nos encanta escuchar cosas feas acerca de otros, muchas veces para sentirnos bien nosotros mismos y decir, bueno, yo no soy tan malo como él. Simplemente escondiendo nuestra propia suciedad. Jesús, por ejemplo, tuvo que soportar que se crearan falsos rumores también acerca de él, como de que él iba a destruir el templo y lo iba a levantar en 3 días, o de que echaba fuera demonios en nombre de Satanás. Entonces no debe asombrarnos, porque si crearon falsos rumores acerca de Jesús, crearán falsos rumores acerca de nosotros y crearán falsos rumores acerca de los líderes. Pero además, si ese rumor que se está creando acerca de Nehemías y que también se creaba acerca de Jesús, si ese rumor nos llega de parte de alguien en quien confiamos, ¿verdad? De alguien cercano quizás a nuestra familia, más todavía creemos lo que dice y ni siquiera nos preguntamos, oye, ¿será cierto? ¿Habrá algo de verdad en esto? Ni siquiera nos informamos un poquito más allá. Mis hermanos, ¿recuerdan lo que vimos en el capítulo 5? Cómo se estaban matando y mordiéndose unos a otros. Cuando Satanás mira a la iglesia, eso es exactamente lo que quiere hacer y lo que quiere ver en la iglesia. Vernos divididos entre nosotros, llenos de amargura, de rencor, de contienda, de rencilla, hablando mal los unos de los otros, sembrando mentiras los unos contra los otros, hablando a las espaldas y con hipocresía los unos contra los otros. Pero el daño es todavía mayor cuando permitimos que llegue a nosotros un rumor, una noticia turbia acerca de los oficiales de la congregación y nosotros consentimos esa noticia. Nosotros decimos, sí, wow. Y peca tanto el que lo dice como el que lo escucha, como el que le sigue el juego. Ese es un mal en todas las iglesias y es un mal que Satanás ha visto que tiene mucho daño. Entonces, si no paramos a ese que viene a hablar mal del pastor o del que sea, pues nos volvemos instrumentos de Satanás. Si tienes algo en contra de un pastor, si tienes algo en contra de un diácono, o si tienes algo en contra de cualquier hermano, nadie más se tiene que enterar de eso primeramente. Ve a él, díselo en su cara, aclara con él las cosas. No consientas tampoco que nadie venga a hablarte mal de tus líderes si no tienes razón alguna, si no tiene pruebas claras, si no tiene fundamento alguno para hacerlo. Simplemente no formes parte de su pecado. Si viene a acusarlo de falta de integridad o de algún pecado, ¿dónde están las pruebas? ¿Y por qué no has ido a él primeramente? Ahora, ¿cómo reacciona Nehemías y cómo debería reaccionar un líder, un pastor o un creyente que se escucha? Hay falsos rumores acerca de ti. Lo primero que hace Nehemías es afirmar su integridad. Fíjense como dice en el versículo 8. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nehemías simplemente está afirmando su integridad. Nehemías está claro de que él se ha mantenido íntegro. No es un hombre sin pecado, pero simplemente no hay una acusación creíble que se pueda levantar contra él. Es intachable. Y lo segundo que hace, fíjense que son sus enemigos los que están promoviendo toda esta mentira. Nehemías puede decir, oye, me voy a vengar de ellos, voy a tomar la iniciativa aquí, ahora soy yo el que va a ir contra ellos. Esto es lo que hace Nehemías.
Dice, todos nos amedrentaban diciendo, se van a debilitar sus manos en la obra. Pero esto es lo que dice Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías simplemente se encomienda a Dios. Dios conoce el corazón de Nehemías. Conoce las motivaciones que hay detrás de todo lo que está haciendo por este pueblo. Dios es su juez. Es lo que Nehemías está convencido. Y no deja que estas maquinaciones repletas de mentiras, invenciones de hombres, de corazones de hombres pecadores, lo detenga, sino que ora por esto. Señor, fortalece mis manos. Y esta es la oración que nosotros tenemos que hacer también. Que Dios fortalezca nuestras manos todavía más mientras hacemos su obra, a pesar de los falsos rumores que se encuentran acerca de nosotros y de gente que quiere el mal para la iglesia. Hermano, nuestro defensor, nuestro guardador es el Señor. Al final, mi hermano, la verdad va a prevalecer y la obra de Dios va a quedar completada, como vamos a ver acá en este capítulo. Entonces necesitamos orar mucho por los líderes que Dios ha puesto sobre la congregación. Porque muchas veces, como Nehemías en este capítulo, tienen que lidiar con luchas, con batallas internas y externas, y el pueblo ni se entera, como aquí, el pueblo ni se entera que los líderes están pasando por todo esto precisamente porque no se deja de predicar, no se deja de dar la cena, no se deja de cantar, pero detrás de todo eso hay muchas cargas que los pastores y los diáconos tienen que llevar como parte de su llamado. Entonces, tú tienes una responsabilidad como iglesia, orar porque Dios fortalezca sus manos para la obra, y esa es la manera más sutil en la que puedes formar parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Ahora Nehemías tiene que no solamente lidiar con la amenaza externa de la mentira, del engaño, del falso rumor, sino que además tiene que lidiar con que hay un profeta en su propio pueblo que se ha vendido a los enemigos del pueblo de Dios. Nos habla de un tal Semaías que está encerrado. Recuerden que los profetas siempre eran muy dramáticos, por así decirlo. Hacían gestos que simbolizaban cosas y este hombre se esconde en su propia casa como diciendo, hay algo que temo y es sobre ti, Nehemías. Tú debes tener temor, Nehemías. Vamos a escondernos en el templo. Es lo que le dice a Nehemías, escóndete en el templo porque vienen a matarte. Y a Nehemías esto le suena un poco raro. Fíjense cómo dice Nehemías, versículo 11. Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Supuestamente Semaías debía proclamar la palabra de Dios, pero las palabras que estaba proclamando eran palabras compradas por estos siervos enemigos, ¿no?, del pueblo de Dios. Le dice a Nehemías, escóndete, vienen a matarte. Ahora, ¿cómo llega Nehemías a entender? Dice el versículo 12, entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cómo es que Nehemías llega a ese discernimiento, a esa lucidez de pensamiento? Muy sencillo. La ley prohibía que yo, como laico al fin, entre al templo. Yo no tengo nada que hacer en el templo. ¿Cómo entonces Dios va a enviar un profeta para que contradiga lo que ya Dios ha dicho en su palabra claramente? Esta es la manera en la que Nehemías entiende. No, Dios no ha enviado a este hombre. Saca sus cuentas y dice, aquí hay algo que no cuadra. Dios nunca va a enviar un profeta para hablar una palabra que va en contra de su palabra escrita. Uniendo cabos, entonces Nehemías concluye, no, este hombre tiene que estar comprado. Este hombre tiene que formar parte del complot de Tobías, de Sanballat y de Gesem. Fíjense entonces, mis hermanos, qué importante es conocer bien lo que Dios ha declarado en la Escritura. Para que no venga ningún cuentero a decirnos que tiene una palabra para nosotros hoy. Que cuando la comparamos con la Biblia dice, no, espérate. Lo que estás diciendo no tiene nada que ver con esto que está acá. Más bien evalúa si no eres tú un falso profeta. No necesitamos conocer todas las falsas doctrinas que hay. No necesitamos saber en qué creen todos los budistas, los testigos de Jehová. No necesitamos conocer cada una de esas cosas hasta el más mínimo detalle. Pero sí necesitamos conocer bien la verdad de las Escrituras para evitar ser engañados. Por eso hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios, en que pases tiempo con la palabra. Estos falsos profetas y los que sobornaron a Nehemías, los que sobornaron a este profeta, querían que Nehemías pecase. Querían destruir su imagen como hombre íntegro. Querían ver a Nehemías o hacer ver a Nehemías como un cobarde.
Pero Nehemías ha crecido. En Nehemías capítulo 2, cuando él está delante del rey, el propio Nehemías dice, tuve temor. Cuando el rey se dirige a él y le dice, Nehemías, ¿por qué tienes ese rostro? Nehemías dice, y tuve temor, tuve miedo. Pero Nehemías ha aprendido, y en ese capítulo también y en lo siguiente, ha aprendido a superar el temor y seguir haciendo la obra. ¿Cómo lo ha hecho? Dios le ha confirmado una y otra vez, Nehemías, yo estoy a tu lado. Una y otra vez. Se lo confirmó usándole precisamente para iniciar la obra en los muros. Se lo confirmó mostrando cómo él estaba desbaratando los planes de los enemigos. Se lo confirmó mostrando cómo era la mejor solución para reconciliar a los unos con los otros en el capítulo 5. Dios ha estado con Nehemías. Ahora entonces Nehemías demuestra el valor que experimentan aquellos que llegan a conocer realmente a Dios y que no olvidan ninguno de sus beneficios. Ante el temor a lo incierto, mi hermano, debemos recordar todos esos preciosos momentos en los cuales Dios se ha mostrado fiel a nosotros, en los cuales su presencia ha estado a nuestro lado, y decir, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el día que temo, yo en ti confío. Pasamos del temor a la fe conociendo más al Señor, no solo en teoría, sino en experiencia real. Así es como, a pesar de los temores que enfrentamos, podemos seguir adelante con la obra que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer. Yo conozco a Dios. Dios ha dicho esto en su palabra. Es difícil la obra. No la puedo hacer con mis manos, pero Él ha dicho que estará conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa presencia que está a mi lado garantiza que yo voy a terminar la carrera y que yo puedo hacer la obra. El versículo 14 me abre una ventana al corazón de Nehemías. Porque nuevamente son sus enemigos los que están tocando al pueblo de Dios y los que están atacándole a él. Y cualquiera de nosotros cuando nos atacan, ¿qué hacemos de vuelta? Devolvemos el golpe, ¿verdad? Pues ahora Nehemías podía decir, bueno, voy a mandar mensajes, voy a mandar caballos, voy a mandar un ejército, voy a ir contra ellos. Pero ¿qué pasa cuando estamos claros de que nuestro defensor y nuestro guardador y nuestro juez y nuestro vengador es el Señor? Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, acuérdate de Gesén, acuérdate incluso de alguien que no aparece en toda la historia, Noadías, una profetisa también. Acuérdate de esta gente. Este es alguien que no busca venganza por sus propios medios, sino que simplemente entiende que Dios es justo, Dios aborrece el mal y Dios va a aplicar su justicia contra aquellos que procuran el mal para Él y para su pueblo. Y puede parecernos extraños orar con Nehemías, acuérdate de los enemigos de tu pueblo, Señor. Pero no es la primera vez que vemos esta oración imprecatoria aquí en Nehemías. Ni tampoco está ausente de la Escritura, la vemos a lo largo de todos los salmos. Pero en el Nuevo Testamento hay un ejemplo que me parece claro. Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, Pablo dice, Alejandro el carderero me ha causado muchos males. Cada cual tiene su Tobías y su Sanballat. Pablo tenía a Alejandro el carderero. Y esto es lo que dice Pablo. Este Alejandro me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y eso es lo que está haciendo Nehemías acá. El Señor vengará a su pueblo de sus enemigos. Por eso pide aquí que se haga justicia con estos hombres. El versículo 15 es tremendo. Los versículos 15 y 16 son el corazón de todo este pasaje. Dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Eso sería el mes de octubre. La obra se comienza a hacer de construcción propiamente en agosto. 52 días toma esta reconstrucción. 52 días en la que la obra se ha hecho bajo mucha oposición. Las puertas ya han sido puestas en su lugar. La obra por la cual
Dios había comisionado a Nehemías, al fin ha terminado. Se ha sufrido mucho, pero se ha llegado a la meta. Parece que todo está terminado, ¿no? Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Durante todo el pasaje, mi hermano, y durante todo el libro, los enemigos del pueblo de Dios se han encargado de sembrar el temor en los líderes, de sembrar el temor en la gente, de amenazar tanto por fuera como por dentro, y al final son ellos los que terminan acobardados con la cola entre las piernas porque Dios es el protagonista de la obra que ellos estaban haciendo, mi hermano. Todos esos meses de trabajo, los enemigos han intentado sobornando, creando mentiras, sembrando miedo, terror, y son ellos los que terminan aterrorizados. Nehemías estaba claro cuando dice acá, Dios es el que ha hecho esta obra. En el capítulo 2, en el versículo 10, Nehemías ya les estaba anunciando, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. En el capítulo 4, Nehemías dice, Dios ha desbaratado sus planes. En el capítulo 4, Nehemías dice, Dios luchará por nosotros. En el capítulo 6, Nehemías dice, Dios es el constructor de esta obra. Por eso es que la hemos terminado. Ni la burla, ni las amenazas, ni las cartas, ni las mentiras pudieron detener esta obra porque era Dios el que la estaba construyendo. Ahora, como creyentes, nosotros no queremos ser de aquellos que ven todo lo que conseguimos como iglesia, que ven todo lo que hacemos y queremos quedarnos con un poquito del crédito de todo lo que conseguimos, sino que realmente queremos ¿qué cosa? Dar toda la honra, toda la gloria y todo el honor y todo el crédito y toda la alabanza a nuestro Dios. Y eso es lo que Nehemías está diciendo. No hemos sido nosotros. Es verdad que hemos sufrido. Es verdad que nosotros fuimos los que llevamos los vagones, construimos los muros, pero Dios es el protagonista de todo esto. Queremos que se sepa entonces a través de todas las cosas que hacemos como iglesia, semana de los juveniles, semana de jóvenes, semana de niños, todo lo que hacemos como iglesia, queremos que se sepa que el que merece toda la gloria, el que merece todo el reconocimiento, no son los pastores, no son los diáconos, no son los miembros, sino que es Dios. Él es el importante. Sin Él nada puede ser hecho, y sin Él nada merece ser hecho, mi hermano. El versículo 16 es tremendo, porque es una imagen anticipada de lo que va a ocurrir al final de la historia. Recuerda, ellos han estado queriendo que el pueblo tema, que el pueblo esté aterrorizado, pero al final son ellos los que terminan con la cola entre las patas. Esa es una imagen anticipada del final de la historia. En el presente, si miras a tu alrededor, la iglesia está siendo edificada por Cristo. Amén. Quien con su resurrección de los muertos ha inaugurado su reino. Pero en medio de esa edificación, su pueblo debe tomar su cruz, debe ser expuesto a muchos temores y a muchas aflicciones, debe padecer por causa del nombre de Jesús, debe perseverar en esta batalla aun cuando parezca que el mundo va ganando la pelea. Pero corremos y peleamos sabiendo que el fin se acerca. Debemos entonces perseverar, porque el regreso del Señor es seguro, porque la esperanza de la iglesia un día será visible para todos aquellos que hoy se burlan, para todos aquellos que hoy mienten en contra de la iglesia, para todos aquellos que hoy amenazan y aterrorizan a la iglesia. Y cuando ese día llegue, mi hermano, todos los temores que enfrentamos ahora serán como nada, porque estaremos para siempre en la presencia de nuestro buen Dios. Y en ese momento sabremos que todo estará bien. Todo estará bien. Ese grandioso día, mi hermano, ya no habrá nada que temer para los que están en Cristo. Ya no habrá nada que temer. Nada podrá amenazar al pueblo que está habitando con su Señor. Pero, y por eso digo que es una imagen anticipada de este verso 16, los enemigos de Dios y de su iglesia, así como temían en el libro de Nehemías, temerán todavía más por causa de la ira del Cordero que será derramada sobre ellos. Al final de la historia, Apocalipsis capítulo 6,
El pueblo está clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sufriremos? ¿Hasta cuándo temeremos? ¿Hasta cuándo seremos aterrorizados por tus enemigos? ¿Hasta cuándo no veremos la venganza? ¿Hasta cuándo? Y el Señor en ese mismo capítulo le da la respuesta. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En aquel día, mi hermano, la iglesia entrará en el eterno gozo de su Señor y sus enemigos que infundieron temor sobre ellos experimentarán un espanto eterno porque estarán sufriendo la ira del Dios vivo. Y su iglesia estará cantando, alabando al Señor, aunque ahora en el presente tengamos que temer. A la luz de ese juicio futuro que caerá sobre todos los enemigos de Dios, que es como llama la Escritura, de hecho, a todos los cristianos enemigos de Dios, ante la expectativa de ese terrible final que te espera sin Cristo, yo tengo y Dios tiene una buena noticia que darte. Y por eso el Evangelio es una buena noticia. Porque hubo uno que es una peña, que es una roca, que soportó la ira de Dios, que pagó los pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese uno es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si te arrepientes hoy de todos tus pecados y le confiesas como Señor y Salvador de tu vida, si crees en su muerte y resurrección, no tienes por qué sufrir la ira venidera. No sufrirás la ira venidera. Y empezarás a vivir la vida en abundancia que tiene preparada para todos sus hijos. La vida sin Cristo no es vida. No es vida. Es muerte lenta. Si quieres vivir, solamente hay un Salvador, solamente hay un camino, solamente hay una vida. Y hoy te llama a que entres a ese redil sin importar cuán perdido tú creas que estés. Porque sus brazos están abiertos para recibirte. Ahora, ojalá y todo quedara en el versículo 16, ¿verdad? Parece el cielo. El pueblo de Dios venciendo sobre sus enemigos, Dios es el centro de todo. Pero, aunque la obra de los muros está terminada, la obra de Dios en los corazones del pueblo, que es una obra mucho más compleja, debe continuar. Y eso es lo que vemos. Porque en el versículo 17 al 19, algunos dentro del pueblo, de hecho los principales del pueblo, han vendido su lealtad a Tobías, porque Tobías tiene relaciones y ha creado amistad con algunos poderosos, es alguien importante. Y algunos viendo que Dios es el protagonista de la obra, que Dios es el que está haciendo todas las cosas a su alrededor, aún así deciden ir en contra de Dios y en contra de su pueblo y deciden ser desleales a Dios, ser desleales a Nehemías y simplemente ser traidores del pueblo de Dios. Por eso la obra tiene que continuar. Por eso, aunque los muros estén levantados, Nehemías y Dios, usando a Nehemías, deben restaurar no los muros, sino los corazones y la vida del pueblo dentro de esos muros. Y eso es lo que empezamos a ver en el capítulo 7, que nos muestra esas medidas de seguridad en los muros y cómo Nehemías registra al pueblo. Después de levantar los muros, Nehemías coloca a aquellos que se van a encargar de preservar lo que con tanto esfuerzo ya han conseguido. Fíjense en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Luego que el muro es edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores, levitas. Y dice que coloqué a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esa era la clase de personas que Nehemías estaba colocando para cuidar y proteger a aquellos que con tanto sudor ellos habían conseguido. Hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. En medio de un contexto donde hay tantos traidores, el carácter aquí de integridad es muy importante. Pero es necesario que no solamente los jefes se encarguen del cuidado de la ciudad, sino que cada miembro del pueblo sienta responsable por ese cuidado. Por eso ponen a cada uno como guarda delante de su puerta a cuidar cada sección que está frente a su casa. Como iglesia no es diferente. Estamos dando pasos importantes
en el presente y hacia el futuro, y tenemos una responsabilidad enorme: salvaguardar este legado a los próximos que vendrán cuando ninguno de nosotros esté sentado en esos bancos. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debe ser un defensor, debe ser un promotor del reino de Dios, de su glorioso evangelio, desde su casa hasta su comunidad y en medio nuestro, viviendo el evangelio, hablándonos del evangelio. El versículo 4 dice que la ciudad era grande, pero había poco pueblo. Y yo creo que Nehemías estaba mirando hacia el pasado y estaba pensando en la promesa que Dios le había dado a Abraham en Génesis capítulo 12. Te voy a hacer una nación grande. Tu descendencia va a ser como las estrellas. Y Nehemías no puede ver eso con sus ojos, pero tiene en mente que Dios va a cumplir esa promesa. Así que nota cómo este pasaje nos lleva hacia ese tiempo futuro, donde Dios va a cumplir esta promesa a Abraham y donde Dios va a llenar esta ciudad. Y lo primero que hace Dios es poner en el corazón de Nehemías registrar al pueblo, censar al pueblo, colocar a cada uno en su genealogía para ver precisamente quiénes son verdaderos israelitas, quién es verdaderamente parte del pueblo de Dios. En los versículos del 6 hasta el 73, Nehemías usa la base de la lista que aparece en Esdras capítulo 2 como base. No es exactamente la misma lista, hay algunos cambios en los números, pero el punto, lo más importante cuando leas esa lista, es precisamente recordarle al pueblo que ellos no deben mezclarse con los otros pueblos de las tierras, que ellos no deben jurar lealtad a otros dioses, que de su linaje, de este linaje, vendría el Mesías, que ellos son un pueblo separado para Dios y que solo aquellos que pertenecen a Jehová pueden pertenecer a este pueblo. Igualmente hoy, la iglesia necesita una membresía bien definida, que sepamos claramente quién es parte del pueblo de Dios y demostramos nuestro compromiso con Dios y con su iglesia cuando nos hacemos parte oficial de una membresía en una iglesia local. No podemos ser ovejas flotando sin pastor, sin rendir cuentas a nadie. De hecho, el Nuevo Testamento no conoce a un cristiano que esté sin iglesia. No lo conoce. Como iglesia también necesitamos estar constantemente actualizando nuestro listado de membresía para tener claridad quiénes realmente están viviendo como creyentes y quiénes han perdido sus requisitos como miembros de la iglesia por la vida que están llevando. Dejar escrita esta genealogía es apuntar hacia el futuro, donde vendría aquel que cumpliría la promesa hecha a Abraham. Fíjense que el versículo 4 nos dice que la ciudad era espaciosa y que había poco pueblo. Pero el versículo 7 nos habla de Zorobabel. Cuando usted ve a Zorobabel y usted va a Mateo capítulo 1, se encuentra que este Zorobabel es parte de la descendencia, de la ascendencia de Jesús en la carne, o del Mesías. Así que en el mismo pasaje nos encontramos una necesidad que necesita ser resuelta, nos encontramos una promesa que necesita ser cumplida y al mismo tiempo nos encontramos a través de quién, del linaje de quién se cumpliría aquella promesa hecha a Abraham. Jesús es la simiente de Abraham, en la cual Dios ha hecho una nación muy grande de judíos y gentiles, en la cual ha hecho benditas a todas las naciones de la tierra, y es a través de este Jesús, la simiente de Abraham, en cuya cruz son salvados los pecadores de todas las naciones de la tierra, para que toda lengua y toda nación alabe al Señor a través de Jesucristo por la eternidad. La ciudad aquí, mi hermano, estaba vacía. Había poco pueblo, porque Jesús nos estaba reservando lugar para que nosotros formáramos parte de este pueblo, porque ahora no es por ser judío, sino por ser de Cristo que pertenecemos al pueblo de Dios. Hace un ratico veíamos una imagen tremenda del juicio final. En el versículo 73 tenemos otra imagen. Dice el verso 73 que habitaron sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Teníamos hace un momento una imagen preciosa del juicio final.
pero ahora también tenemos una imagen preciosa del pueblo de Dios en los cielos, morando con Dios en armonía. Hay una morada celestial prometida para cada uno de nosotros. Alguien como yo, que se ha mudado como 10 veces ya en su vida cristiana, quizás estoy exagerando, quizás son 7, 8, quisiera tener una morada propia, y Dios nos enseña, no, tú tienes una morada propia, pero que no está en este mundo, está en los cielos. Hay una morada celestial reservada para cada uno de nosotros. No debe turbarse entonces nuestro corazón en el presente, porque en los cielos nuevos y tierra nueva que Dios trae para nosotros, tenemos un lugar en esa ciudad espaciosa. En Juan Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparara lugar, y esta es la esperanza del creyente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa palabra, mi hermano, es segura como que Jesucristo viene. ¿Cómo pasamos entonces del temor a la acción? Muy fácil. O se dice fácil, es difícil. Poniendo nuestra mirada solamente en Dios. Cuando vivimos por fe y no por vista, cuando realmente dependemos de Dios y de nada más, cuando estamos convencidos de que si tememos a Dios no tenemos que temer a otra cosa, entonces pasamos del temor a la acción. Solamente así, mi hermano, podemos pasar del miedo, del terror que este mundo quiere infundirnos, a decir, Señor, fortalece mis manos porque quiero trabajar para tu gloria. Solamente así, mi hermano, sabiendo que el constructor detrás de lo que hacemos es Dios mismo. Sabiendo que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. Porque así como era Dios guiando a Nehemías en uno y otro capítulo, así es Dios guiándonos a nosotros para que al final podamos decir, la obra es tuya, la gloria es tuya, la honra es tuya. En vano edifico yo si tú no edificas la casa, porque la obra que estamos haciendo y la obra que eres tú en particular no es la obra de ningún hombre, es la obra de Dios. Amén. Oremos al Señor y démosle gracias entonces. Te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre y rogamos que ahora tú nos perdones por esas ocasiones en las que dejamos que el temor que este mundo intenta infundirnos nos detenga, nos distraiga, nos aterrorice y nos impida llevar adelante la obra para la cual tú nos has llamado. Te pedimos perdón, Señor, y rogamos tu gracia sobre nosotros, porque ciertamente en vano edificamos si tú, Señor, no eres la razón por la cual lo hacemos. Si tú no eres el poder y la fuerza detrás de cada cosa que hacemos. Señor, ayúdanos. Te ruego, Padre, que traigas arrepentimiento a aquellos que como Tobías y Sanballat siembran falsos rumores, siembran mentira y atacan al pueblo de Dios. Te rogamos, Padre, que si somos de ellos nos concedas el arrepentimiento. Y te rogamos también que ejecutes tu juicio, Señor, contra aquellos que van contra tu bendito pueblo. Porque tú le has salvado, Señor. Porque Jesús ha pagado por su salvación. Ahora te rogamos que como iglesia miremos hacia el futuro, miremos hacia adelante, hacia aquel bendito día en el que tú harás justicia en este mundo, Señor, y nos darás a nosotros la recompensa que no merecemos, que no somos dignos de recibir, pero que tú por tu gracia has prometido otorgarnos. Señor, que en medio de estas batallas que enfrentamos, nuestra vida esté apuntando hacia esa morada celestial en la cual estaremos contigo para siempre. Señor, que en los temores que todavía nos queda por enfrentar, confiemos en ti y andemos por fe y no por vista. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.